Muy agradecido a todos los que vinieron. Básicamente, lo que me interesaría hoy es contarles un caso que podría resultarles inspirador o interesante. Soy doctor en genética molecular y me doctoré en genética molecular hace 30 y pico de años, cuando no era tan famoso el ADN y estas cosas no estaban tan a la moda. O sea que siempre estuve como muy cerca de aquellas cosas que son la frontera de la tecnología. Mi interés por la biología arrancó cuando yo tenía más o menos unos 10 años, porque encontré de casualidad un libro sobre la evolución que publicaba la colección del Life, y me sorprendió mucho. Estábamos hablando de los años 60, cuando recién se había descubierto el ADN, y me sorprendió mucho entender que había un mundo que nos atravesaba a todos, del que nadie conocía nada, que recién estaba empezando y que era como de muy poquitos curiosos los que podían meterse ahí. Y eso fue como un motivo increíble que me llevó a estudiar biología. Mi primer título estuvo muy orientado a la evolución y a la ecología y al estudio del medio ambiente. Son todas cosas que van muy ligadas. Y lo más importante de eso, lo importante de la visión evolutiva sobre la vida en el planeta, es que nos obliga a tener una visión holística, una visión muy general. Las cosas que uno tiene que interpretar cuando estudia evolución son demasiado amplias, demasiado generales, te obligan a tener una visión tremendamente amplia, cosa que marcó mi vida completa, toda mi vida profesional y aún mi vida actual y mi vida presente, y mi acomodamiento a la interpretación de la realidad siempre toma en cuenta una visión muy holística, siempre tratar de ver todo muy completamente y entender todo como procesos. Algo muy interesante que ocurre hoy con todos los estudiantes de esta universidad es que van a trabajar dentro de 10 años con cosas que todavía no existen, con cosas que todavía no se inventaron, con especialidades que recién ahora podemos empezar a entender que van a ocurrir. Entonces, me resulta como una misión importante transmitir la idea de que estén permeables al cambio permanente, que estén permeables a la adaptación permanente a las nuevas realidades. La gente que triunfa, las sociedades que triunfan, no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Entonces, la realidad es que seguramente ustedes van a tener que enfrentarse a lo largo de las vidas profesionales de ustedes con cosas que van a cambiar. Los paradigmas básicos van a ser los mismos. Entonces, lo importante es tener aquella visión holística que es la que permite entender a un paciente como un todo, que permite entender que un paciente es también generación de empatía, aún en las peores situaciones. Cuando tenemos que acompañar a alguien que se está muriendo, hay que tratar de ser empático, de ayudar a esa persona que se despida de la vida de la mejor manera posible, así como recibimos en la vida a los que recibimos. Bueno, un poco estas visiones donde la misión de ustedes van a ser profesionales de servicio que van a tener que darle a la gente una vida mejor, y van a tener que darle a la gente una vida más fácil, una vida más simple, una vida más cómoda. Esa es la misión que van a tener ustedes, y un poco la idea mía sería tratar de contarles esas cosas. Para eso les cuento un poquito cómo me inicié como artista. Mi vida académica terminó cuando yo me doctoré. El título más alto académico cuando estudias es tener un PhD. Llegué al PhD, satisfice algunas cosas personales, digamos, que me pasaron cuando yo era chico, para los cuales era muy importante para mí doctorarme.
Y me di cuenta que cuando yo me había doctorado tenía que criar una familia, era muy difícil trabajar de eso en Argentina, por razones familiares estaba en el exterior, tuve que volver acá y me dediqué durante muchos años a trabajar en la industria y trabajé como director financiero de una industria, pero siempre muy ligado a los elementos básicos de la ciencia. En un punto yo soy muy torpe con mis manos, completamente torpe, no puedo, casi no me entiendo la letra cuando escribo. Y cuando empezaron a aparecer los teléfonos celulares como una herramienta, los teléfonos celulares inteligentes que tenían cámaras, yo ya empecé a tener hijos adolescentes y mis hijos ya se empezaron a recibir. Uno trabajaba en Google, otro trabajaba en Facebook, otro trabajaba en el mundo cripto. Y entonces me abrí una cuenta de Instagram y empecé a usar las apps de los celulares. Estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás. Empecé a usar las apps de los celulares para producir imágenes y a mezclar esas imágenes con conceptos biológicos que a mí me resultaran de valor para la sociedad y que no estaban tan puestos en la agenda pública. Yo hace más o menos unos 15 años, yo pensaba que tenía que comunicar algo y no entendía bien qué era lo que yo tenía que comunicar, pero pensaba que lo tenía que comunicar a través de escribir, a través de la palabra. Entonces tomé un taller con un filósofo muy conocido que se llama Santiago Kovatlov para tratar de entender por qué algo de lo que habría dentro de mi cabeza le podría interesar a alguien. Entonces, después de trabajar como a lo largo de un año, encontré que lo que yo tenía para decir era interesante para alguien en el siguiente sentido. Yo tengo una mochila en la que a medida que fui creciendo, fui poniendo experiencias de vida, títulos académicos, intereses personales, y todas las cosas que estaban en mi background me permiten ver la realidad de un modo que por ahí no es tan común, que por ahí no es tan ortodoxo y que por ahí puede ser enriquecedor para alguien. Entonces, esa era la cuestión troncal que yo tenía para comunicar. Cualquier cosa que me llamara la atención, desde mi óptica, que juntara los ingredientes de mi formación, eran interesantes. Empecé a escribir pensando que era la escritura, no era la escritura. Empecé con esta página de Instagram de casualidad y entonces, casi de casualidad o de casualidad, empecé a poner esas ideas de cosas que me parecía que había que mostrar y que nadie hablaba en un Instagram. Y a los 2 meses me invitaron de una galería muy cool de Londres, la Bricklin Gallery, a exponer. Me sorprendió mucho porque nunca en mi vida había hecho nada de arte, jamás. ¿Cómo a alguien le podía interesar esto? Y empecé a darme cuenta que efectivamente tenía yo como una madurez conceptual, digamos. Ahora voy al final del cuento. Hace un año, 5 años pasaron en el medio, hace un año decidí preguntarle a la sociedad si yo era un artista o no, y si lo que yo hacía era arte o no. ¿Cómo se pregunta eso a la sociedad? Entonces, conseguí un lugar que se llama Munar, en La Boca, un lugar muy de vanguardia, donde expuse mi obra con un curador profesional y esa era mi manera de preguntarle a la sociedad, che, ¿esto es arte o no? Y la devolución fue que me hicieron una nota de 5 páginas en la revista del diario La Nación. O sea, pregunté tibiamente y me contestaron con megáfono, sí, sos artista, esto es arte y nos interesa. Y eso pasó hace un año. Entonces, lo que pasó en este año fue como vertiginoso para mí. Utilizo hoy la inteligencia artificial, digamos, uno de los aspectos de mi vida es dirigir un laboratorio que fundó mi esposa, que se llama Agenda, que es un laboratorio de diagnóstico de enfermedades
por biología molecular. La misión del laboratorio es democratizar la genética. ¿Qué significa democratizar la genética? Todos saben lo que costaba secuenciar un genoma hace 10 años y lo que sale secuenciar un genoma hoy. Entonces hay nichos de desconocimiento que en general esos nichos de desconocimiento son abusados para maximizar poderes económicos. Y lo que nosotros hacemos es simplemente democratizar eso. Vendemos al precio más bajo posible, simplemente para que sea accesible para la mayor cantidad de gente. Con esa idea trabajo yo todo el tiempo, la idea de democratizar los conceptos que yo tengo en la cabeza. Ahora les voy a contar la anécdota de el tema, les voy a contar una anécdota muy referente a esto, pero les decía entonces que en Genda buscamos democratizar la genética molecular y los estudios genéticos, y yo busco democratizar la utilización de la inteligencia artificial. Estoy completamente a favor del desarrollo de la inteligencia artificial de un modo democrático, de un modo que no se vuelva en contra de las sociedades, sino que sea a favor de las sociedades, que no sea en contra de los que proveemos de nuestros datos, sino que sea a favor de los que proveemos nuestros datos. Bueno, dicho esto, les cuento la historia de una historia que es divertida. Hace unos 2 años, estábamos en pandemia, o 3 años, no me acuerdo, hay una Bienal de Arte y Ciencia que se llama Bienal BIT. Es una bienal para artistas de base científica. Me convocan como artista invitado, no a presentar obra de concurso, sino como artista invitado para presentar una obra temática sobre calentamiento global. Les agradecí muchísimo que me hubiesen invitado, pero les expliqué que el calentamiento global está en todas las agendas públicas, que está en la cabeza de todo el mundo, que mi misión como artista de base científica es hablar de cosas que no están en la agenda pública y que tengo un tema sobre el cual querría presentar. Bueno, ¿qué tema? Así lo evaluamos. Bueno, el tema es que en el mundo hoy todas las tecnologías son bienvenidas, todas, especialmente las tecnologías con las que todos ustedes trabajan cotidianamente, las tecnologías médicas, las tecnologías de la telefonía celular, de las comunicaciones, pero las tecnologías aplicadas a la intervención molecular sobre los alimentos están completamente vetadas. Y si no están vetadas, están muy en contra. Todos los productos tienen que tener labels que digan GMO. En fin, hay como una resistencia de la sociedad a eso. Y en el mundo, el 10% de la población mundial, 800 millones de personas, 10% de la población mundial pasa hambre. Y los transgénicos y los alimentos editados genéticamente, hace unos 4 o 5 años se ha descubierto una tecnología que ya recibió 2 premios Nobel, 3 premios Nobel, que es la edición génica, que permite no hacer transgénicos, sino hacer cisgénicos, o sea, no pones genes de otros organismos, sino que son del mismo organismo. Bueno, 3 premios Nobel hay con eso, y el mundo todavía, recién ahora empieza tibiamente a aceptar esto. Entonces, a la Bienal dije, voy a presentar una obra sobre esto, porque es un drama para la humanidad. Se mueren, o sea, de los 800 millones de personas, no se mueren todos de hambre. Algunos comen una vez por día, hay otros que crecen con capacidades intelectuales completamente disminuidas porque no recibieron el fósforo adecuado durante su desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, ok, me dijeron, dale, presenta esto. Pero obviamente presentar a una bienal una obra donde lo que haces es levantar una alerta sobre que deben ser intervenidos los alimentos, se armó un lío bárbaro porque todo el mundo del arte y todo el mundo de los chicos que militan en las carreras, digamos, más blandas, todos son verdes, todos son anti-GMO, de puro desconocimiento, de pura ignorancia, pero bueno, me permitieron en la Bienal que presenté la pieza y se la mandé a algunos colegas
científicos amigos del mundo. Yo no soy científico, yo tengo formación científica, pero no trabajo de científico. Tengo formación científica. Entonces, pero le mandé a compañeros míos de la facultad y de los doctorados que eran científicos, que son científicos, les mandé esto y uno de ellos me dice, mandásela a un fulano que le va a interesar esta obra. Se la mando al fulano, la obra es con la temática de los alimentos. Este fulano me contesta y me dice, ¿por qué, si estás a favor de esa temática, por qué no te afiliaste a nuestra página? ¿Cuál es tu página? Nuestra página se llama supportprecisionagriculture.org, que es una ONG en la que una ONG con un solo propósito, 170 premios Nobel, o sea, laureados Nobel, vivos, tienen una carta abierta escrita a Greenpeace y a las Naciones Unidas, diciéndoles lo que ustedes están haciendo, retrasando la intervención molecular sobre los alimentos, es un crimen contra la humanidad. Cosa que en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar crimen contra la humanidad, pero no tanto en el mundo tan académico. Entonces, que lo digan es muy fuerte. Bueno, me afilié a la página de ellos, que para mi sorpresa hay 170 premios Nobel, pero las personas humanas normales también podemos adherir. Por cada premio Nobel, cuando yo me afilié, había 79 personas, o sea, menos de 80. Y de esas menos de 80 personas, yo fui el segundo de Argentina. Y yo digo, qué rareza, como un tema, 800 millones de personas se mueren de hambre. 170 premios Nobel de ciencias, le escriben una carta abierta a Greenpeace y a las Naciones Unidas hablando de este tema y no salen todos los diarios, nadie se entera. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, el hombre me devuelve, a las 3 horas que le mando, me devuelve y dice, muy linda la pieza, pero no entiendo la vinculación entre una cosa y otra. ¿Podés hacerla más explícita? Voy a la Bienal, ¿me pueden devolver la obra que la quiero hacer más explícita? No, ya la presentaste. Bueno, mira, la obra sigue su camino. Este señor, que es un premio Nobel, me pide tal cosa. Ah, bueno, dale, avanzala. Avanzo la obra, se la mando al Nobel, me la devuelve. Este Nobel se llama Rich Roberts. Me la devuelve y me dice, sigo sin entender, te deseo buena suerte, suerte en tu Bienal. Rich, ¿estás abierto a que sigamos jugando y trabajando con estas cosas? Y si no tuviera la mente abierta, no sería lo que soy, me contesta. Ok. A los 20 días, 3 semanas después, hay una organización americana, había en ese momento una organización americana que se llamaba SciArt Initiative, Iniciativa de Arte y Ciencia, donde se nucleaba a artistas de base científica. Entonces, esta ONG hace una convocatoria para artistas de base científica con la siguiente consigna. El artista puede presentar lo que quiera. Puede presentar una coreografía, puede presentar una poesía, puede presentar una pieza de música. El único requisito es que tenga formación científica y que lo que presenta sea algo que para nosotros sea arte. Y la temática tiene que ser sobre la luz. Entonces hay un fenómeno que por ahí ustedes no lo conocen, que es el fenómeno de la avitaminosis A. La avitaminosis A es la falta de vitamina A. La vitamina A es un componente esencial para nuestra formación como organismos intelectualmente desarrollados y se requiere de vitamina A especialmente para muchas capacidades cognitivas, pero también para el desarrollo de la visión. Esta cuestión de que los conejos, porque comen zanahoria, tienen buena visión, el origen es que los betacarotenos, que son lo que le dan color a los alimentos, son precursores de la vitamina A. Entonces, hay en el mundo una desgracia muy grave que es la avitaminosis A, falta de vitamina A en la dieta de una cierta región del mundo. Nacen por año 500.000 chicos cuyas madres tuvieron falta de vitamina A durante la gestación.
Esos chicos nacen ciegos y se mueren antes del primer año de vida. Y por año nacen 500.000. 500.000 chicos nacen por año por falta de vitamina A, se mueren y nadie sabe nada. Mucho peor, hay una solución. Un tipo lúcido que se dio cuenta que hay un mapa en el mundo donde se producen estos nacimientos. Y ese mapa coincide con los territorios donde la gente se alimenta en base a arroz. Los territorios donde la gente se alimenta en base a arroz no son muy favorables aparentemente para los alimentos que proveen biodisponibilidad de betacarotenos. Entonces, un tipo hace 30 años, 25, inventó un arroz que se llama golden rice. Es un arroz dorado porque adentro, porque tiene en su genética el gen del betacaroteno. Entonces, cuando comes el golden rice, estás comiendo el betacaroteno necesario para fabricar la vitamina A. Si vos a la gente que come arroz en ese territorio le cambiás ese arroz y le das arroz con esto, se acabó el lío. Entonces, hace 25 años que Greenpeace, tanto como para a los barcos balleneros para que no maten ballenas, vandaliza los campos donde se prueba el arroz golden rice. Y entonces, recién en el año 2023 salieron las primeras 400 toneladas de golden rice aprobadas por Tailandia y no recuerdo qué otro país, que se repartieron entre mujeres gestantes de esos territorios. Entonces, este fenómeno es de locos, porque ¿cómo nadie sabe esto? ¿Cómo la gente no lo sabe? Entonces, a la convocatoria de esta gente de SciArt Initiative sobre la luz, presenté una obra que se llama Lack of Light. Y ahora la vamos a ver. Esta pieza tiene la siguiente particularidad. Les conté hace un ratito la anécdota con Rich, a la que le mandé la obra y me dijo, no la entiendo, no entiendo la vinculación entre una cosa y otra, pero bueno, te deseo suerte. Pero también yo le pregunté si él estaba abierto a nuevas cosas y 15 días después pasó esto. Entonces le mandé un mail, le dije, Rich, gracias por haberme dejado que sigamos jugando o que sigamos haciendo cosas. Le puse playing, que es como jugar, pero también hacer, ¿no? Y la realidad es que así como en el mundo de la ciencia no hay ningún gráfico en el que cada punto de un gráfico no tenga una racionalidad de por qué está puesto ese punto en ese lugar, qué significado tiene, y el fundamento de la ciencia es la honestidad del científico que pone cada punto para que sea eventualmente validado por sus pares, pero tiene una razón de ser. Bueno, en el arte no pasa eso. En el arte, Rich, la gente, el artista hace lo que quiere, se despoja de cualquier preconcepto, hace lo que quiere, pero también el espectador o el usuario de una obra lo que hace es se despoja de cualquier preconcepto y deja sentir lo que siente. Y ese es el interés que tenemos en el arte. Así que te mando la obra que presenté sobre el tema del Golden Rice, que él lo conoce, porque hay una organización de la que él es parte que se llama goldenrice.org. Y el tipo a las 2 horas me devuelve el mail y me dice, Ariel, esta obra es espectacular, porque él entendió, ahora entendió cómo se interpreta en clave de arte. Y me dice, ¿te puedo pedir permiso para que subamos esta pieza a la página de la goldenrice.org y la anterior que la subamos a la Support Precision Agriculture? Le dije, no, obviamente, claro que es mi honor. Y entonces esto es para resumirles un poco cuál es mi visión de lo que significa trazar puentes, intercalar mundos que no estaban conectados. ¿Por qué esta institución promueve esto? La muestra en la que estamos trabajando ahora, en el año 2023 y 2024,
se llama neotenia. El concepto de la neotenia es un concepto de la biología evolutiva. Es un fenómeno que se mide, o sea, por ejemplo, si uno dice, ¿cuánto dura el encendido de un fósforo? Bueno, dura un segundo o un microsegundo. El fenómeno de la neotenia, ¿cuánto dura? Y dura más o menos 100.000 generaciones. O sea, son como periodos geológicos larguísimos. Hay un fenómeno en la neotenia, hay un fenómeno en la biología evolutiva que es interesante y es el que cautiva mi interés y cautiva mi intención de hacer una muestra con esto y en particular compartirla en una institución educativa. Y es, la neotenia es un fenómeno que se mira en un frame time, en un marco de tiempo de cientos de miles de generaciones y donde al principio de ese estudio había cosas que eran propiamente de los juveniles, a lo largo de 100.000 generaciones después, ese atributo que era puramente de los juveniles se extendió y ahora es parte también de los adultos. Por ejemplo, voy a un caso concreto. Imaginemos, nosotros y los chimpancés tenemos un ancestro común, hace cientos de millones de generaciones. Ese ancestro común tenía un neonato que tenía una capacidad de aprendizaje, una ventana de aprendizaje que duraba más o menos unos 2 meses. El neonato de nuestro ancestro nacía, tenía 2 meses para aprender y lo que había aprendido hasta ahí aprendía. Y después mantenía como muy baja esa capacidad. En ese linaje sigue igual. Hoy el chimpancé tiene una capacidad de 2 meses fuertes para aprender y después continúa un poco más, pero se apaga. Antes del año se apaga. En cambio, en los humanos, esa ventana de aprendizaje se mantiene abierta toda la vida, bastante abierta hasta los 40, muy abierta entre los 40 y los 20, abiertísima entre los 20 y los 10, pero hiperabierta entre los 0 y los 10. O sea, hay una capacidad de aprendizaje. Entonces entienden que este concepto que antes era solo de juveniles, resulta que ahora es después de cientos de miles de generaciones. Entonces, hago una extrapolación y digo, hay atributos que tienen que ver con los juveniles, hago una mala utilización, una utilización artística del fenómeno de la neotenia y digo, todos los niños humanos nacen con capacidades como la curiosidad, la creatividad, el sentido del humor, y a medida que van creciendo, las van perdiendo. Pero algunos humanos conservan esas características. Entonces, los que conservan la creatividad, en su vida adulta, si logran utilizar eso, terminan siendo o artistas, o científicos, o vaya a saber qué, pero son creativos porque lograron mantener viva o porque naturalmente les pasó. La curiosidad son investigadores científicos, investigadores policiales, o vaya a saber qué. Creatividad en general, los artistas, los músicos, etc. Entonces, advertimos algunos que hay ciertos valores que es muy difícil de medir tangiblemente cuánta riqueza aportan a la sociedad, pero sabemos que aportan muchísima. Que estudiantes universitarios como ustedes conserven la curiosidad, la creatividad, el sentido del humor, que desarrollen la empatía, no son cosas que se estudien en ninguna materia. Sin embargo, las autoridades de esta institución entendieron que es valioso para ustedes transitar por eso. Por eso hay abajo moléculas, hay diseños de moléculas de curiosidad y diseños de moléculas de creatividad. ¿Existen moléculas de curiosidad? No. ¿Alguna vez alguien va a decir, qué científico berreta, mirá lo que inventaste? Y nunca nadie va a inventar, ni van a existir moléculas de curiosidad.
Simplemente estamos poniendo la curiosidad sobre la mesa para decir, ejercitémosla, úsenla, no la pierdan. Las autoridades académicas, los estudiantes, todo el mundo. Ese es el valor. El arte para mí no es un fin en sí mismo, el arte es una excusa. Yo soy un artista que no busca fines económicos, no me interesa ganar plata con el arte, mi guita, mi dinero, mi estipendio me lo gano de otra manera. El arte me sirve para devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mí. Es tan caro, económicamente hablando, formar un profesional con el más alto grado académico de la sociedad mundial, estoy hablando, porque me formé acá, en otros países, qué sé yo. Y hubo subsidios de instituciones internacionales, hubo sociedades que pagaron para mi formación. Tengo la obligación de devolverles eso. ¿Cómo se lo devuelvo? Esta es una de las maneras de devolver eso.